de Prensa Plus. ¿Se le puede creer a Obama cuando dice que va a cerrar Guantánamo? ¿Competirá la Alianza del Pacífico con Mercosur? ¿Tiene razón Humberto Eco cuando dice que la cultura no está en crisis? ¿Es crisis? Importante senador colombiano dice que si las FARC no piden perdón, fracasa el proceso de paz. Comienza Club de Prensa Plus desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa Plus, NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y les doy las gracias a mis invitados del día de hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Antonio Caño. Bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal? La corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Silvia Pisani. Bienvenida como siempre. Hola, buenos días. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido a este programa. Muy buenos días. Y Muni Jensen de NTN 24. Bienvenida también. Gracias. Bueno, la primera noticia tiene que ver con el presidente Barack Obama, porque ayer dio un discurso aquí en las afueras de Washington, en la Universidad Nacional de Defensa, en donde dijo varias cosas, todas ellas con respecto a la llamada guerra contra el terrorismo. En primer lugar, que esta guerra tiene que terminar como otras guerras. En segundo término, manifestó que va a volver a impulsar el cierre del centro de detención de la base de Guantánamo, promesa que hizo en su primer gobierno y que ha incumplido hasta ahora. Y por otra parte dijo que de ahora en adelante los ataques con aviones no tripulados, como se llaman en inglés los drones, van a estar sujetos a mayores controles y encargó a una comisión para que dicte o expida un marco legal para ese tipo de ataques. La pregunta es si en esta ocasión se le puede creer a Obama o no. El diario The New York Times hoy en una editorial dice que en esta ocasión sí se le puede creer, que parece que ahora sí va en serio. Usted escribió, y todos ustedes han escrito artículos sobre el tema, una nota en el diario El País de hoy sobre el asunto. ¿Le cree a Obama o no? Sí, en términos generales creo que se le puede creer. Creo que es un discurso muy importante, realmente de esos discursos que exige una relectura y un análisis posterior, y que es un discurso que señala una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo. Es un discurso que marca el fin de la guerra que declaró Bush en su momento después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, e inicia una etapa en la que el terrorismo hay que combatirlo de forma más natural, con menos tremendismo, pero más eficacia. Yo creo que Estados Unidos entra en una etapa en la que se enfrenta al terrorismo como cualquier otro país se enfrenta al terrorismo, con los medios que la ley pone a su disposición y los recursos que habitualmente se destinan a eso, sin nada más que eso. Yo creo que Obama señaló ayer que se ha acabado esto de ir a territorios de otros países, violar la soberanía de otros países. Creo que Obama puso ayer límites estrictos y razonables a la lucha contra el terrorismo. Esta guerra o esta presunta guerra en la que Bush metió al país hace 10 años, hace más de 10 años, ha dejado de tener sentido. El enemigo no requiere ese tipo de guerra. El enemigo al que se enfrenta Estados Unidos, como muchos otros países, es al fanatismo que genera violencia. Ese fanatismo hay que combatirlo con recursos, como decía, menos estridentes y más eficaces. Desde ese punto de vista creo que es un antes y un después, y un discurso en el que Obama realmente empieza a construir un legado que es, desde mi punto de vista, un legado positivo, que es un legado de dejar al país esencialmente en paz. En cuanto a las medidas concretas sobre Guantánamo y el uso de los drones, bueno, pues yo creo que Obama es sincero cuando expresa su voluntad de cerrar Guantánamo, pero creo que no se puede hacer sin la colaboración del Congreso, y que el Congreso no va a colaborar. Y en cuanto a los drones, ya está limitándose muchísimo su uso. Este año creo que ha habido nada más que una docena de bombardeos con drones, y creo que el presidente ha puesto límites a ese instrumento. Silvia Pisani, y aparte de eso fue interrumpido Obama por una activista que se quejó y le reprochó el hecho de que no haya cerrado Guantánamo. Sí,
Qué desagradable lo que estamos hablando, ¿eh? No es un tema que para empezar un viernes es complicado. Estamos hablando de guerra. O sea, pese a que no se sincera, estamos hablando de guerra. Una guerra no convencional, una guerra no declarada, no aireada, y de la que tal vez se está empezando a sincerar Obama. Contestando tu pregunta, lo de la mujer, yo creo que lo de la mujer que lo interrumpió, y que fue impresionante, pues realmente es la primera vez, personalmente, yo tal vez me equivoqué, pero que veo a Obama mudo, escuchando cómo una mujer lo interrumpe, callado, no podía hablar, la mujer no se callaba hasta que la agarraron los guardias, la cargaron, y ahí fue donde paradójicamente Obama soltó esa frase, tenemos que escucharla, mientras los guardias se la llevaban cargando. Esa mujer expresa algo. Y Obama, que le puede faltar cualquier cosa, pero no recursos de oratoria y de manejo de escena, lo que hizo fue sumarla a la causa, mientras se la llevaban los guardias. Pero lo que hizo fue sumarla y decir, tenemos que escucharla. Y inmediatamente sumar ese malestar que existe y que expresaba esa mujer. Los norteamericanos están hartos de guerra, y buena parte del mundo también. Sumar ese clamor a su discurso. En vez de tenerla como enfrente y enojada, esta señora que me está gritando me da la razón. Un maestro de la oratoria, Obama. Realmente un maestro, manejar ese momento muy bien. 2 puntos para diferenciarme de Antonio, y para dejarles un lindo problema a mis compañeros, que nunca está de más. Pero es que, a ver, a diferencia de Antonio, yo no creo que fue un discurso importante, no creo que Obama haya dicho nada que no sepamos. Dijo, no puedo cerrar Guantánamo, que lo viene diciendo desde que empezó, de otra manera, dice, Obama es un gran explicitador de problemas. No puedo porque la ley, porque esto, porque lo... Pero no dice no puedo, dice, el Congreso, ayúdenme, ustedes son corresponsables, que es una forma de decir no puedo. Es lo que está diciendo, no pude y hasta ahora no puedo. Y lo otro que dice es, señores, los drones, o los drones, hay que preguntarle a la Real Academia cómo decimos esto. Aviones no tripulados. A los aviones, es larguísimo en español. Los aviones no tripulados están para quedarse. Están para quedarse. Y al igual que ayer y al igual que mañana, no sabemos cómo los vamos a usar. Pero los vamos a seguir usando y mientras tanto creamos una comisión, vamos a debatir. Nadie sabe ni cuánta gente murió por esos aviones, ni cuántos se están disparando hoy esos aviones. Y acá termino, porque ya basta, creo que es suficiente, pero sí, fue un discurso en el que se sinceraron o se expusieron todos estos problemas, con la señora incluida. José Jaime Hernández. Fíjate que a mí, yo vi a un Obama que ayer como que sigue entrampado en esta extraña circunstancia, tratando de mantener un difícil equilibrio, ¿no? Le pasa como en las cantinas de México decimos, parafraseando a Shakespeare, ¿no? ¿Se es o no se es? ¿No? Y eso tienes la impresión cuando escuchas a Obama, ¿no? Sí, ¿se es o no se es? ¿No? Está muy bien, muy intelectual la cosa. Y Obama, al escucharlo ayer, tú notas que hay esta honestidad intelectual, la sinceridad, como dice Antonio, el presidente, que yo le creo. Yo le creo que el presidente sí quiere efectivamente terminar con este concepto de guerra perpetua que nació desde el 2001. El problema está, claro, en que estamos en un país que eroga más de 600,000 millones de dólares al año en presupuesto militar. Y yo dudo muchísimo que una maquinaria militar de esa magnitud, que por cierto es la más grande en todo el mundo, esté de acuerdo con este discurso. Por tanto, es posible que le crea una parte del discurso al presidente Obama, pero como suele suceder en este tipo de casos, la realidad siempre da un paso al frente, ¿no? En el caso de los drones, yo lo que escuché de los drones es exactamente, verbatim, lo que dijo John Brennan en una audiencia del Congreso en el que explicó detalladamente cómo se iban a utilizar en el futuro los drones en casos de el último recurso con causa bien justificada y incluso tratándose de ciudadanos estadounidenses. Por tanto, repitió lo que ya sabíamos, que se iban a utilizar los drones, y lo que es más, lo que está diciendo el presidente es que a partir de ahora los drones van a ser la piedra de toque de la nueva estrategia de defensa. De hecho, la CIA ya está trasladando todo el modelo operativo a el Pentágono. El Pentágono dentro de unos 5 años va a ser el principal responsable de manejar los drones. Así es que yo creo que estamos ante un presidente que efectivamente
Muchos quieren que se le crea su discurso de que quiere terminar con este concepto de guerra perpetua. A mí me cuesta mucho trabajo creerlo y digo, sigue entrampado en esta eterna disyuntiva de se es o no se es. Hay republicanos que han criticado el discurso de Obama y dice que va a aflojar en la guerra contra el terrorismo. Claro que sí, y me voy a cambiar de puesto para no tener que hablar siempre de última hora en adelante. ¿Qué vimos ayer? Vimos a Obama diciendo, a mí no me gusta lo que está pasando, pero no lo puedo cambiar. Y vimos a Obama puesto el sombrero de abogado constitucional, más que de presidente, sí, manifestando su característica ambivalencia frente a los temas, admitiendo culpa en las cosas donde él no ha salido adelante, pero al mismo tiempo trazando un nuevo discurso para Estados Unidos, para los jóvenes, los muchachos de universidad que han vivido solamente pocos años antes de septiembre 11 y tratando de crear un nuevo discurso a futuro. Este es el presidente visionario que eligieron los americanos en el 2008. Motivos para dudar, pues que no puso tiempos, que le metió la culpa al Congreso, en particular en el tema de Guantánamo, y que no expresó ningún compromiso formal y concreto ni para cerrar la cárcel de Guantánamo ni para regular el asunto de los drones. Motivos para creer, y uno quizás el optimismo se lee más en el Wall Street Journal, que ha sido tan crítico de Obama, que en el New York Times, que ha sido, en general, lo ha respaldado. Y esta mañana había una columna que decía, ¿por qué creer? No son asuntos que son, digamos, inherentes a Obama, sino externos, porque en el caso de Guantánamo, la mayoría de los prisioneros son de Yemen, la situación en Yemen ha cambiado y permite que 54 de ellos los regresen a su país. ¿Por qué? Porque están en huelga de hambre. Era un asunto donde estos prisioneros han llegado ya al público norteamericano la situación y las condiciones en las que están en esa cárcel. Y también porque los republicanos, aunque son críticos de Obama y críticos del sistema, se han dado cuenta que esa situación no es sostenible y seguramente van a dar algún tipo de, pues, aflojar un poco su posición. La otra cosa que me llama la atención para terminar es, Obama ha planeado este discurso desde enero. Este discurso está programado y pensado desde que él pronunció el discurso del Estado de la Unión. Y sin embargo no pudo controlar las circunstancias y viene después de una de las semanas más horribles de sus 2 mandatos. Entonces vimos a un Obama debilitado que además se estaba tratando de fortalecer con este discurso. La guerra, mala cosa para Estados Unidos. La sección en palabras está dedicada a una cosa buena de Estados Unidos, a Duke Ellington, el gran músico de jazz, que murió el 24 de mayo, un día como hoy, de 1974, y que había nacido muy cerca de aquí, en una oficina de correos de la calle en 22, en Washington, en el Distrito de Columbia. Aquí está. Dijo Duke Ellington, el jazz es como uno de esos hombres que uno no quisiera como novio de su hija. Bueno, sí, el maestro de jazz decía, bueno, sí, yo no le acabo de entender bien la palabra, yo soy muy aficionado al jazz y a Duke Ellington y respeto cualquiera de sus opiniones. Mira, ahora te explico desde el punto de vista femenino, o sea, no para escucharlo, no me saquen de contexto, no para escucharlo, pero para marido, claro que quiero el jazz, momentos de tensión, de calma, de energía, de entusiasmo, de optimismo, la combinación perfecta. Yo creo que más bien se refería a la carga de voluptuosidad, sensualidad que se esconde, según él, detrás del jazz, pero yo le apostaría más a la salsa. La salsa sí es el novio que uno nunca quiere. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Plus. Continuamos con Club de Prensa Plus. Volvemos al Club de Prensa Plus. Antonio, ¿quién tuvo esta semana una muy mala semana? El ejército de los Estados Unidos, una pésima semana. La imagen del ejército de los Estados Unidos lleva tiempo deteriorándose por culpa de los, en fin, los abusos sexuales que se han cometido, las injusticias contra las mujeres en el ejército, y una serie de problemas se han visto involucrados altos responsables, incluso generales, que han autorizado o han participado en abusos sexuales contra mujeres, pero esta semana la cosa ha llegado al centro, al corazón de máximo prestigio de la institución, que es la Academia de West Point,
West Point es el lugar sagrado, es el templo del ejército de Estados Unidos, y esta semana se ha sabido que en ese templo un sargento, no se sabe aunque si actuando solo o como parte de un grupo, estaba filmando a las cadetes, a las mujeres que son cadetes en esta academia, mientras estaban en el baño o en las duchas. Esto puede parecer un incidente menor, pero no lo es, porque supone una agresión a la intimidad de estas mujeres, y además en una institución, como decía, que es sagrada para el ejército americano, como es West Point. ¿Quién tuvo esta semana una pésima semana? Una muy mala semana creo que tuvo Mariano Rajoy, que últimamente está teniendo semanas complicadas casi todas, porque además de los problemas habituales, le está ardiendo fuego abajo, y es en su propio partido, con un expresidente que tiene el aura de haber tenido uno de los mejores momentos de esplendor de España, criticando su política. José María Aznar. José María Aznar diciendo que no le gusta lo que está haciendo Rajoy, que hay que bajar impuestos, que esto no va bien, que así no. Si algo debe haber, además siendo Rajoy su delfín, su elegido, no le sobran momentos de paz a Rajoy para que encima venga Aznar a darle esta mano que creo que le debe estar agradeciendo en su propio código. Una muy mala semana esta semana. Yo creo que una muy mala semana la tuvo el senador republicano por Texas, Ted Cruz, que fracasó en sus intentos porque prosperara su enmienda para negarle la ciudadanía a los más de 11 millones de personas que están a la espera de que prospere esta iniciativa de reforma migratoria. Fueron muchísimos los intentos de Ted Cruz por realmente ganar aliados al interior del Senado, pero evidentemente fracasó en sus intentos. Llama la atención que sea precisamente Ted Cruz el que esté encabezando este movimiento, porque fue él quien nació y creció de alguna manera políticamente al lado de George Bush cuando impulsaron la reforma migratoria del 2006 y 2007, y él confeccionó, fueron de las voces que promovieron la ciudadanía para la gente que estaba en las sombras. Y hoy, por una necesidad política, por permanecer al frente de este movimiento del Tea Party, ahora reniega de estas credenciales y se ha puesto a la cabeza de esta nueva manifestación para negarles a estos ciudadanos. Y yo creo que, como lo dijeron algunos de los miembros, los líderes de los movimientos migrantes, le acusaron de estar del lado equivocado de la historia. Yo creo que lo está, y por eso yo creo que tuvo una muy mala semana. Una muy mala semana esta semana. La tuvo el director del programa venezolano La Hojilla, Mario Silva. Él se grabó, a propósito, una conversación que tuvo con un miembro de la inteligencia cubana, en el cual expone sus preocupaciones sobre lo que pasa dentro del régimen chavista, divisiones dentro del chavismo, aparente insurgencia por parte de Diosdado Cabello y otros militares. Reflejó no solamente la división del chavismo, sino la enorme influencia que tiene Cuba dentro de Venezuela. Él, que ha sido tan defensor del régimen, tan crítico de la oposición, terminó casi de traidor y creando una de las grandes fracturas dentro del chavismo. Está además impuesto porque se retiró. Yo creo que mala semana tuvo Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, porque en las últimas horas ha tenido que testificar ante una Corte de Justicia de la República en Francia. Todo porque cuando ella era ministra de Economía durante el gobierno de Nicolás Sarkozy, no se opuso a un arbitraje, a un arreglo entre Credit Lyonnais y Bernard Tapie, por el cual al señor Bernard Tapie, un empresario muy controvertido, amigo de Sarkozy, terminó recibiendo 403 millones de euros, es decir, 500 y tantos millones de dólares. Mala semana para la señora Lagarde, que pierde credibilidad y que además suma su nombre a esa maldición del Fondo Monetario, porque el director gerente anterior era Dominique Strauss-Kahn, envuelto en 1 millón de escándalos sexuales y de todo tipo, y antes de eso estuvo también Rodrigo Rato, el español, que está vinculado al proceso por la quiebra de Bankia, uno de los bancos más importantes de España. Y que abandonó el cargo también precipitadamente por razones personales que no han acabado de ser esclarecidas del todo. Ser director gerente del Fondo Monetario no parece una buena cosa, a pesar de que el sueldo es de más de $30.000 mensuales y la pensión es más o menos de lo mismo, pero es un puesto que quizá uno no quisiera tener. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Plus.
Continuamos con Club de Prensa Plus. Seguimos en Club de Prensa Plus y ahora tenemos como invitado en esta mesa al senador colombiano por el Partido Liberal y según todos los pronósticos el próximo presidente del Congreso en Colombia, es decir, será la cabeza del Poder Legislativo, Juan Fernando Cristo. Senador, gracias por estar aquí. Juan Carlos, muy buenas noches. Senador, ha venido usted a Washington a hablar sobre la justicia transicional y el proceso de paz en Colombia. El presidente Santos, el gobierno del presidente Santos ha iniciado conversaciones con las FARC, con la guerrilla, en La Habana, y en este momento siguen en esos diálogos. Pero en Colombia hay un gran debate sobre qué va a pasar en caso de que se firme un acuerdo. No se sabe muy bien si va a haber impunidad o no va a haber impunidad para los guerrilleros de las FARC, el gobierno ha dicho que no, pero por supuesto los señores de las FARC han dicho que ellos no piensan pasar un solo día en prisión. ¿Qué cree usted que debe pasar de aquí en adelante? ¿Deben los de las FARC reconocer que han cometido crímenes? ¿Deben pedir perdón los de las FARC? ¿Deben contar la verdad? Lo primero es que no puede haber un proceso de paz con impunidad, Juan Carlos. Eso es absolutamente claro. Es inaceptable tanto para el pueblo colombiano como para la comunidad internacional. Y yo creo que quienes insisten en Colombia que va a haber un proceso de paz con impunidad total, con amnistías generales, con indultos colectivos, están simplemente apostando al fracaso del proceso de paz y son cada vez más unos enemigos abiertos de la paz en Colombia. Dicho esto, me parece que es muy importante que el gobierno avance en la mesa de negociaciones en La Habana, por un lado, y paralelamente vaya preparando las fórmulas jurídicas que se van a aplicar al proceso de paz, es decir, los mecanismos de justicia transicional. Aquí no se trata de decir o impunidad total o cárcel de 40 años para todos los jefes de las FARC y para toda la tropa de las FARC. Hay que buscar unos puntos medios, hay que buscar una dosis muy alta de verdad, una dosis muy alta y sincera de perdón, de solicitud de perdón de las FARC a las víctimas y a la sociedad colombiana por todos sus actos de estos 50 años y una contribución a la reparación de las víctimas. Y si se avanzan esos aspectos, podemos pensar ahí sí en sacrificar algo de justicia y hay que buscar esos mecanismos alternativos, pero de ninguna manera la impunidad de las FARC es sostenible. ¿Pero usted cree que los de las FARC están dispuestos a hacer eso? Porque las declaraciones que han dado los miembros del equipo negociador en La Habana van en sentido contrario. Dicen que no quieren ir a la cárcel, que no tienen por qué revelar absolutamente nada, que no tienen secuestrados. Es que no podemos reducir todo el tema a si hay cárcel o no hay cárcel, o a cuántos años de cárcel hay. Nosotros necesitamos, para avanzar en la paz, garantizar reformas institucionales que nos permitan saber que no se van a volver a repetir esos hechos en Colombia. Y vuelvo y digo, verdad, perdón y reparación. Si las FARC no están dispuestas a reconocer a sus víctimas, a solicitar perdón y a contribuir a su reparación, pues apague y vámonos, no hay posibilidad de un proceso. A veces a uno le da la impresión de que como las FARC han estado en la lucha armada, no se han dado cuenta del cambio del mundo, de la sociedad colombiana, del Estado colombiano con respecto a las víctimas del conflicto. Parece que estuvieran una década atrás. Claro, en el Caguán nunca se habló de las víctimas. En las negociaciones de Santa Fe de Galito con los PARA jamás se habló de las víctimas. Nunca las víctimas participaron. Entonces las FARC seguramente tienen un disco duro allí en donde las víctimas no existen. Y esperamos que con el avance del proceso, con la sentada en la mesa, con lo que están escuchando de los medios de comunicación y la sociedad colombiana y la comunidad internacional, vayan cambiando esa actitud. Este es el primer proceso de paz de los que se ha hecho en Colombia, que en sus 5 puntos de la agenda contiene un punto, el quinto, que es las víctimas. Y se dice textualmente que las víctimas, el resarcimiento a las víctimas está en el centro y en el eje del conflicto colombiano. Allí está, tendrán que hablar sobre eso y allí las FARC van a tener que tomar una decisión. Si no le jalan a reconocer a las víctimas, ese proceso no tendrá futuro y no será legítimo ni ética ni políticamente, y eso lo sabe bien el gobierno y sus negociadores. Senador Cristo, se está negociando en medio de las balas, no ha habido tregua durante esta negociación.
de vez en cuando las FARC atacan, el gobierno por supuesto y el ejército del gobierno del presidente Santos ha dado de baja a algunos guerrilleros de las FARC y algunos líderes de frentes de guerrilleros de las FARC. ¿Usted no cree que si el proceso de conversaciones se alarga mucho y continúa esta serie de hostilidades de miembros de las FARC contra el ejército y contra la población civil, el apoyo ciudadano al proceso se va a deteriorar muchísimo? El apoyo ciudadano ha venido creciendo porque la base de la negociación desde el punto de vista militar, que fue no cese al fuego bilateral, está favoreciéndose al gobierno. En el último mes el gobierno ha dado de baja al segundo de Pablo Catatumbo, que está en La Habana, al segundo de Timochenko, que es el jefe de las FARC, y ha dado golpes muy, muy importantes. La ofensiva militar del Estado colombiano contra las FARC continúa. Y si uno mira en estos 6 meses qué ha pasado desde el punto de vista militar, más allá obviamente de que toda muerte es dolorosa, que genera los titulares de prensa, que los enemigos del proceso la magnifican como si antes del proceso en Colombia no hubiera ataques de las FARC y se hubieran producido ahora por la negociación. Más allá de eso, si uno mira las cifras, hoy en día el balance militar para el Estado colombiano frente a las FARC es más positivo que el que teníamos cuando comenzó la mesa de negociaciones. Las FARC también son un cartel del narcotráfico, según todas las informaciones. ¿Qué va a pasar con el tráfico de drogas en caso de que se selle un acuerdo con el gobierno? Bueno, el cuarto punto en la agenda es precisamente el tema del narcotráfico, y allí yo creo que tenemos que aprender de las malas experiencias del proceso de Santa Fe del Realito. Allí el Estado colombiano tendrá que ser muy exigente, muy severo con las FARC para el desmonte de las rutas del narcotráfico, para el desmonte del negocio del narcotráfico, especialmente en el sur del país. Y si hay jefes de las FARC que se acostumbraron ya en exceso al narcotráfico más que a la guerra, más que a la actividad militar, pues que se queden por fuera del proceso y el Estado colombiano los persiga como lo que son, como narcos puros y no como militantes de una guerrilla con fines políticos. ¿Qué tan unido está el proceso de paz con las FARC a la reelección del presidente Juan Manuel Santos? El presidente Santos ha dicho que quiere que sus políticas sean reelegidas en mayo del año entrante cuando hay comicios presidenciales. Yo creo que el presidente Santos tomó una decisión muy valerosa al iniciar el proceso con las FARC. Él hubiera podido esperarse a ser reelegido sin tanta contradicción. No hay un contendor fuerte para el presidente Santos, y el 7 de agosto del 2014 comenzar esa negociación. Yo creo que valoró que para el país era importante por el entorno internacional, por la situación militar, por el momento que estaba viviendo el gobierno, empezar la negociación antes de unas elecciones, y eso siempre es una apuesta que es dura y siempre tiene sus riesgos. En mi concepto, yo creo que el presidente Santos tiene la posibilidad o de empujar muy a fondo el proceso para poder firmar un pacto de paz antes de terminar este año, y si las FARC no contribuyen en ese propósito de encontrar un pacto de paz rápido, concreto, como el que se ha planteado en la agenda, yo creo que pues simplemente habrá necesidad de pararse de la mesa y de continuar, como no se ha disminuido para nada la ofensiva militar, continuar con esa ofensiva. Hay quienes dicen que de pronto para el presidente Santos y su propósito de reelección hasta sería mejor continuar con la mano dura que le gusta tanto a muchos sectores colombianos que con la negociación. Luego, en esto nada está escrito, todo son teorías. Dos últimas preguntas rápidas. La primera, ¿hay algún rival de peso que pueda ganar en las elecciones del año entrante a Juan Manuel Santos? Yo creo que hoy en Colombia el contendor de Santos no ha aparecido. Yo creo que va a surgir una fuerza independiente, seguramente con tintes de izquierda, una alianza del polo democrático con sectores independientes del país. Sin duda alguna, el candidato uribista no es amenaza para la reelección de Santos, surgirá otro. ¿Y cuál puede ser el candidato del uribismo, el candidato del expresidente Álvaro Uribe, que es el mayor opositor de Santos? Cualquiera que sea, Juan Carlos va a ser el tercero en la contienda presidencial. Yo creo que el presidente hoy tiene todas las posibilidades de ser reelegido, y la segunda votación será la de la izquierda o el candidato independiente. El uribismo
en la medida en que avance el proceso, que siga con esa actitud radical, polarizante de la sociedad, destructora de la sociedad, de enemigos de la posibilidad de la paz en Colombia, irá perdiendo cada vez más apoyo en la opinión. Gracias por haber estado aquí, senador. Muchas gracias. Y a ustedes los espero el próximo lunes de la semana entrante, Club de Prensa, como siempre.